Es un gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy en este importante espacio que los compañeros han venido trabajando, han venido construyendo. Se trata de una temática muy relevante, cada vez más instalada en los debates. Es necesario revisar lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, cómo se ha pensado. Y bueno, antes de pasar propiamente a discutir algunos elementos de fascismo y dictadura de Pulanzas, bueno, no podemos dejar de referir, así lo acordamos con los compañeros del seminario, pues al llamado a la solidaridad que reclama actualmente el pueblo de Cuba. Como justo hace unos días una entrevista con Silvio Rodríguez decía en la Jornada de México que si había un gobierno fascista, pues ese era el cubano. Él no era el cubano, no era justamente el de Estados Unidos, ¿no? Lo cual nos habla de cómo esta categoría circula de manera profusa y tiene un sentido político, tiene un sentido de agitación, tiene un sentido de señalamiento de tendencias y de ciertos elementos profundamente negativos. Pero bueno, también tenemos que darnos espacio para pensarlos de más largo plazo. Yo quiero comenzar ahora propiamente con Fascismo y Dictadura, texto de Pulanzas. Digamos, habría dos producciones importantes en la obra pulanciana en este registro. Uno sería justamente este de Fascismo y Dictadura. Es una edición del francés en el año 70, rápidamente traducido, cuando las cosas se traducían rápidamente al español, en el año 71. Después vino La crisis de las dictaduras, que es una reflexión en torno a los gobiernos, digamos, de lo que sería la Europa del Sur en los años 70, que serían España, Portugal y Grecia. España y Portugal porque desde previo a la Segunda Guerra Mundial habían quedado encapsuladas en unos gobiernos bastante autoritarios, en unas dictaduras, como les va a llamar Pulanzas. Y el caso griego a partir primero de un conjunto de gobiernos de posguerra muy autoritarios y posteriormente de un golpe de estado en el año 67. Entonces Pulanzas, este es un tema que viene refiriendo de manera constante. Hace poco en Editorial Acal apareció un libro de Alberto Toscano a propósito de los neofascismos, en donde hace referencia a todas estas discusiones. Pulanzas no fue el único que se dedicó a reflexionar en torno a esta categoría. Hay una larga lista de autores europeos, italianos y franceses, sobre todo, que van a desarrollar esta línea argumentativa. Toscano no lo hace y nosotros deberíamos hacerlo más adelante, quizá en otra edición, ver todas las tradiciones latinoamericanas que han pensado bajo la categoría de fascismo este conjunto de problemas, ¿no? Leímos una parte muy sucinta, muy pequeña de Fascismo y Dictadura. El libro es un texto pues, de más casi 400 páginas que nos demanda, como todos los libros de Pulanzas, pensar en varios canales. Por un lado, el canal de la historia, es decir, el canal de la reflexión sobre los ejemplos del pasado. Por el otro, el canal o el trecho marxista, es decir, pensar las condiciones de producción y reproducción de una forma de organizar la vida. Y por el otro lado, la teoría política, es decir, ya lo específicamente relacionado con el Estado, los aparatos del Estado, la ideología y cómo todos estos elementos van entretejiéndose y operando a partir de lo que, como expuso Dania, se refiere a procesos con autonomía relativa. Es decir, que todos hacen parte de una formación social, son una unidad, pero esa unidad no es indiferenciada, esa unidad tiene matices, tiene procesos, tiene regiones, tiene temporalidades distintas. Y justamente a propósito de temporalidades y de relaciones de fuerza, es que el texto de Fascismo y Dictadura opera en estos canales. Opera en el canal histórico porque refiere a los casos emblemáticos de Italia y de Alemania en los años 30, refiere a una discusión política que es la del 7º Congreso de la Internacional Comunista,
el séptimo y último congreso de la Internacional Comunista. Ustedes saben, la Internacional Comunista fue fundada en 1919, 4 congresos de ellos estuvieron marcados por la presencia de Lenin, y el séptimo congreso, que ya es el de la época, digamos, de la gran aceleración de la modernización soviética, ya conducida bajo el nombre de Stalin, expresa un momento de quiebre. Hay dos grandes quiebres. Primero son a finales de los años 20, que es la política de clase contra clase, que anuncian a finales de los años 20 la caída inminente del capitalismo. Ahí está la crisis del 29 para certificarlo. Y por tanto la política de confrontación directa. Esa es del año 28-29 y se recompone en el año 35. En el año 35, en el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, hay un giro, se le conoce del giro ultraizquierdista al giro ultraderechista, que es el giro en donde ante la amenaza fascista, ya instalados desde los años 20 en Italia y a principios de los años 30 en Alemania, un recambio en la manera de posicionar al mundo obrero, al mundo popular, al mundo influenciado por los partidos comunistas. Esa política es la política del Frente Popular, que Jorge Dimitrov anuncia en un famoso discurso en el séptimo Congreso. La política del Frente Popular va a ser muy importante, va a trazar unas líneas de acción a partir de la consideración del fascismo como la dictadura terrorista del capital financiero, ¿no? Esa es la definición oficial, digamos, si pudiéramos hablar aquí de oficialidad, es la de Dimitrov. La de Dimitrov es: el fascismo es la dictadura terrorista que ejerce el capital financiero sobre el movimiento obrero y sobre los campesinos. Ante eso, la Internacional Comunista responde con la propuesta de los Frentes Populares, que son grandes alianzas en donde los sindicatos, las organizaciones campesinas buscan y procuran establecer vínculos con organizaciones liberales o burguesas democráticas o de la pequeña burguesía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las discusiones de fondo. La otra discusión, no necesariamente dicha o claramente expresada, es la de la aparición de numerosos registros autoritarios en la Europa occidental a finales de los años 60. Como respuesta a la crisis de legitimidad del estado de bienestar, se empieza a hablar en los años 70, empieza a haber incluso reacciones armadas, que es una historia poco conocida porque estamos más acostumbrados a hablar de América Latina o de África o de Asia, porque fueron muy dramáticas las luchas de liberación nacional, pero en Europa también hay un movimiento armado que, dependiendo de los países y dependiendo de los momentos, logra escalar y logra responder, logra generar unas respuestas muy autoritarias por parte de los gobiernos de Europa occidental a finales de los años 60. Casos emblemáticos pues son los de Italia y los de Alemania, que es donde el movimiento armado o extraparlamentario o ultraizquierdista, como se le quiera llamar, o según se opte por la terminología, pues sí logran horadar digamos, el establishment, ¿no? La paz burguesa. Obviamente todo esto pues tiene sus historias propias, tiene sus dinámicas propias, que ni pulanzas ni nosotros vamos a ver acá, pero solo para que se entienda qué es lo que estaba discutiéndose en el conjunto de la época, ¿no? Particularmente el caso de Alemania Occidental, es muy fuerte la presencia de un giro muy autoritario y muy represivo, ¿no? De la República Federal Alemana. Bueno, el Partido Comunista está ilegalizado de por sí, o sea, estamos hablando de un país donde una fuerza política está absolutamente vedada. Y en el caso de Italia, que es el otro gran país que atrae la atención de todos los marxistas y los socialistas en la época, hay una tendencia a la intervención norteamericana muy claramente expresada en la idea de que el Partido Comunista Italiano no puede ser una fuerza de gobierno, ¿no? El Partido Comunista Italiano era muy importante, era el eje práctico sobre el cual se pensaban muchas de las categorías en las escuelas francesas,
¿Por qué? Era el Partido Comunista más importante, ¿no? Mucho más importante que el de Francia, que era importante. Entonces, bueno, tenemos este marco, tenemos para entender un poco, ¿no? El contexto inmediato de Pulanzas. Es la crisis de las dictaduras en España y Portugal, en Grecia, los giros autoritarios de la Europa occidental, la emergencia de no solamente de gobiernos autoritarios, sino también de movimientos protofascistas, ¿no? Que están reivindicando frente al ascenso de los partidos comunistas una estrategia más de confrontación por la vía fascista. Luego tenemos la parte teórica. Pulanzas en este texto es 2 años posterior al primer gran libro que lo va a catapultar como el teórico político, que es Poder Político y Clases Sociales, que es del año 68, donde ya anuncia algunos de los elementos que van a aparecer aquí. Poder político, clases sociales y fascismo y dictadura responde todavía a una pervivencia de la presencia de la escuela de Louis Althusser. Esto es muy claro en el lenguaje, es muy claro en la manera en que piensa las categorías, es muy claro en la manera en que se queja del historicismo de Gramsci, y que trata de zafarse, digamos, de esa prisión historicista. Bueno, ¿dónde se ve claramente la estrategia argumental de Pulanzas? Que en el 7º capítulo del Estado y el fascismo, Pulanzas da 2 rodeos. Si ustedes se dan cuenta, no entra de lleno, ya no entra de lleno ni a los ejemplos, sino que opta por una manera de producir teoría que viene de Althusser, que es la de los rodeos, ¿no? Es decir, antes de hablar del objeto en sí o del tema en sí, da vueltas desentrañando los elementos principales. Y que esos rodeos, luego no entrar directamente, no entrar de frente, no entrar de lleno a responder las temáticas, es lo que le permite ir construyendo en realidad la respuesta, ¿no? Es decir, un poco la respuesta está en los rodeos más que en lo dicho, ¿no? Que lo que va a decir sobre el tema, ¿no? Que, si ustedes lo ven con precisión, en el caso del Estado fascista es apenas 3 páginas, ¿no? Es decir, el resto son un conjunto de rodeos en los que Pulanzas va definiendo su estructura argumentativa a partir de 2 elementos, que después van a ser centrales. Un elemento primero y muy importante es el de la consideración del aparato del Estado y de los aparatos ideológicos. Ese es un rodeo muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en las primeras páginas prácticamente no habla del fascismo, prácticamente no habla del autoritarismo, sino que entra por esta vía. ¿Qué vía es esta? Señalar que en el conjunto de la formación social capitalista, es decir, de ese conjunto de elementos que dan cuerpo a lo que nosotros llamamos la sociedad capitalista, están operando 2 grandes procesos. Por un lado, la reproducción del capital, la reproducción de la vida material, y por el otro, las condiciones que permiten la reproducción, ¿no? Es decir, la producción económica y las condiciones que posibilitan la reproducción en su totalidad. Que la economía no podría marchar sola, sino que tendría que ir acompañada de un conjunto de procesos que van a estar bifurcados en el aparato estatal, como conjunto de ordenamiento legal, represivo, como la manera administrativa, y por el otro lado, los aparatos ideológicos de Estado. Esta es una categoría típicamente althusseriana, muy socorrida a principios de los años 70, que el aparato ideológico de Estado, que es un apellido que creo que no le ayuda mucho a las condiciones contemporáneas, pero bueno, así era como estaba enunciado. El aparato ideológico de Estado son todas esas regiones de la vida social que no son directamente económicas, pero que contribuyen a la reproducción económica, y que en la condición de autonomía relativa que tienen los aparatos, el Estado, la economía y los aparatos ideológicos, incluso en algunos momentos podrían ir tentativamente en contra del proceso en su conjunto, ¿no? Entonces, despacha rápidamente, ahí hago una nota sobre esto, la cuestión económica, y se concentra en
el Estado como aparato estatal, ordenamiento, represión, ¿no? Legalidad, y el aparato ideológico o los aparatos ideológicos, que serían todos esos heterogéneos elementos que permiten la reproducción ideológica, el cemento social, como le llamaba Althusser, que mantienen unificada la sociedad, que establecida a partir de contradicciones de clase y de contradicciones ideológicas, respondiendo a esas contradicciones de clase, darían un horizonte de sentido. Ahora vuelvo sobre esto, sobre lo económico. Pulanzas, y esta es una cuestión que Dani apuntó hacia el final, y me parece que correctamente, Pulanzas es deudor aquí de una visión en donde, o de una manera de comprender el capitalismo, más que una manera de verse, una manera de comprender el capitalismo, en donde se estimula la percepción de que estamos en una época imperialista, es decir, que es el capital monopolista el que gobierna, ¿no? Es el capital monopolista el que articula los procesos productivos. ¿Por qué es importante esto? Porque esta teoría, que es la teoría leninista, digamos en su registro más fiel, aduciría que hay un periodo liberal del capitalismo al cual le corresponden unas formas de Estado y unas formas ideológicas, ¿no? Ese periodo liberal ya está superado para los años 70, obviamente, desde los años 30, 40 se empieza a superar, y lo que apuntaría Pulanzas, y en realidad casi en buena medida una buena parte de la teoría marxista de estos años, es que esta nueva fase es la fase imperialista de expansión de los capitales, de exportación de capitales, a la cual le corresponderían otras formas de dominación política, ¿no? Y es ahí donde se establece el fenómeno fascista, ¿no? En el tránsito paulatino que abandona la forma liberal individualista de libre intercambio de mercancías, de libre comercio, que se asocia a la época primera del siglo XX, que transita a formas monopólicas donde se reordena el poder político, ¿no? O sea, ahí está ese marco, ese es el marco en el que actúa la categoría de fascismo. La categoría de fascismo no actúa libremente para Pulanzas, actúa en el marco de estas condiciones económicas, ¿sí? Es decir, ya no estamos en la época liberal de regulación económica, ya el Estado es un Estado interventor, ¿no? Ya no estamos en la época liberal donde los capitalistas idealmente compiten los unos contra los otros, sino que estamos en una forma monopólica, donde se concentra gran parte de la riqueza. Estamos en una forma liberal en donde las clases trabajadoras, los sectores populares van a ser incorporados, van a ser subsumidos a la lógica imperialista de producción, a la lógica de la gran industria, de la gran fábrica, del gran complejo tecnológico, político, económico que suponen los monopolios. Ya no es que los individuos anden por ahí buscando libremente. Y esto es clave, esto es el elemento clave para pasar a la parte política. ¿Por qué? Porque para Pulanzas, como para buena parte de la tradición marxista, el fascismo es la expresión de la decadencia de la pequeña burguesía. Es decir, la pequeña burguesía que venía estableciendo un cierto poder, una cierta autonomía, una cierta capacidad en la época liberal, encuentra limitadas esas capacidades en la época monopólica, porque la época monopólica tiende a la proletarización, tiende a la destrucción de las clases medias, tiende a la desorganización de la pequeña burguesía que se habría sentido también en la época de libre cambio, ya no encontraría un lugar inmediato, y eso es lo que da origen a la crisis de dominación. Entonces, yo traje no traje una presentación tan bonita como la de Dania, y por cierto no la puedo proyectar porque no sé qué pasa. Voy a ir leyéndoles algunas partes, no se las voy a poder mostrar porque no me deja la computadora. A ver.
¿Quieres, camarada, que te ayudemos, alguno de nosotros presentándola? Sí, yo creo que sí, porque hay una configuración aquí extraña que no me ¿Se la deja. puedes mandar a Fernando y ya alguno de nosotros la transmite? Sí, sí, sí. Bueno, mi camarada, yo la proyecto acá, por favor. Denme un minuto porque pensé que sí se iba a poder más fácil. Tienes todas las credenciales para... Sí, sí, más bien es una cosa de la configuración de mi... Ok. Me dice que es una cosa de mi configuración y si entro a verlo ahorita va a tardar años. Déjame... Te la mando al correo, Fer, me dice si te llega. Bueno, mientras continúo, ¿no? El argumento de Pulanzas tiene que ser pensado a partir de esta categoría, de la pequeña burguesía. Si se dan cuenta ustedes, además de discutir las resoluciones de la Tercera Internacional, del Séptimo Congreso de la Internacional Comunista, también Pulanzas se dedica a pensar la capacidad de la pequeña burguesía. Esto es una discusión donde Pulanzas no está solo, aunque sí muestra una originalidad o expresa una originalidad frente a otras interpretaciones. Es decir, no queda tan solo en el horizonte. Trotsky también sostiene esta posición, ¿no?, de la pequeña burguesía como el eje central. Bueno, si quieres, qué bueno que se pudo. Fer, vamos a la primera, por favor. ¿Qué rodeo es el que da Pulanzas? El rodeo que da Pulanzas es que el Estado fascista es una subespecie del Estado capitalista. ¿Por qué es importante esto? Que para nosotros más o menos es obvio, pero digamos para quienes estamos dentro de la izquierda, pero hay una fuerte tendencia dentro del liberalismo a pensar que es una negación del Estado liberal, ¿no? O sea, esa es la parte esencial de su argumento, particularmente su discusión con Hannah Arendt, que está a lo largo del texto, en el texto de El totalitarismo. Pulanzas está respondiendo a esa idea y lo que está diciendo, bueno, efectivamente, el Estado capitalista funciona a partir de formas diversas y a una forma diversa es la excepcionalidad. Y dentro de la excepcionalidad tenemos la dictadura militar, el bonapartismo y el fascismo, ¿no? Entonces lo engloba en esa categoría. Resulta importante porque lo que expresa la categoría es el problema de la crisis política, que es esto que yo les vengo diciendo con el paso del lugar de la pequeña burguesía. Si la pequeña burguesía ya no tiene asidero, si la pequeña burguesía está condenada a la proletarización, si la pequeña burguesía está condenada a la indigencia o está condenada a retomar formas de vida que no son a las que está acostumbrada, pues viene un momento de crisis en la forma de la dominación política. Esto Pulanzas le llama que él tiene toda una tipología de las clases, dice que son las clases sostenedoras del Estado, ¿no? Es decir, cómo todas esas clases que permiten la reproducción de la forma estatal entran en crisis frente a la reproducción de la forma estatal, y su intervención política en crisis es lo que habilita la forma fascista. Esto sería diferente al bonapartismo. El bonapartismo es una dictadura donde hay un poder fuerte que se pone por encima de las contradicciones. Aquí no estamos hablando de un poder fuerte per se, aquí estamos hablando de una clase que entra, los grandes sectores de la pequeña burguesía, que incapaces de tener un horizonte único, que incapaces de formular, digamos, un proyecto de moldeamiento de la sociedad en su conjunto, lo que expresan es un momento de crisis. Y para resolver esa crisis van a utilizar a los partidos fascistas. Es decir, los partidos fascistas serían en realidad los partidos de la pequeña burguesía en crisis. ¿Vale? Entonces este es el argumento inicial. La que sigue, Fer, por favor. Aquí está, ¿no? Dice, el Estado fascista presenta puntos comunes como la forma de Estado intervencionista, capital monopolista, de formaciones que no atraviesan crisis política, ¿no? Es decir, parecería que es una rareza, parecería que es la negación del fascismo, es la negación del capitalismo. No, dice, de hecho tienen mucho en común con otras formas. Por ejemplo, el amplio intervencionismo estatal que él ve por igual, podríamos pensar nosotros, en el New Deal norteamericano, en la socialdemocracia o en el fascismo. O sea, a pesar de que aparencialmente
expresan momentos distintos, en realidad tendrían muchos puntos en común, ¿no? Dice, bueno, lo que se distingue, lo que las distingue es las formas concretas de intervención. Efectivamente, no es lo mismo el New Deal, no es lo mismo la socialdemocracia, no es lo mismo el fascismo, no porque uno intervenga y el otro no, sino porque todos intervienen de manera distinta. Y segundo elemento, porque el fascismo sí sería propio de la época imperialista y de la pequeña burguesía en crisis, ¿no? Por eso en algún momento se acuña esta frase, bueno, la acuña Horkheimer, ¿no? Del que no quiere hablar de fascismo, que no hable de capitalismo, y Poulantzas dirá, no, es el que no quiere hablar de imperialismo, que no hable de fascismo, porque para Poulantzas el fascismo sí es una condición específica de la época imperialista, entendida como el derrotero del capital monopolista, ¿no? Entonces, más que hablar del capitalismo, es decir, aquí Poulantzas es muy leninista, ¿no? Es profundamente convencido de que las experiencias fascistas son producto de ese nuevo momento del capitalismo que es la forma imperialista, ¿no? Por eso viene todo lo de la discusión que yo iniciaba sobre el capital financiero, ¿no? Es decir, tienen puntos en común y no tan en común con otras tradiciones. Sí, el capital financiero es importante, sí, pero el capital financiero para Poulantzas no inventa el fascismo. Quien inventa el fascismo es la acción del capital financiero que destroza las pequeñas burguesías, y esas pequeñas burguesías se rearman en su búsqueda de salvación en los partidos fascistas, ¿no? No cambia el formato, digamos, de la gran estructura o del despliegue amplio del capitalismo, porque sigue siendo el capitalismo monopolista interventor, pero en sus formas de ejercicio sí va a cambiar. La que sigue, Fer, por favor. Poulantzas se detiene, si ustedes van viendo el texto, ya cuando pasa la parte de aparatos ideológicos y aparatos de Estado, que ahorita lo vamos a retomar, empieza a decir, bueno, hay una serie de interpretaciones que hay que combatir porque tienen algunos defectos importantes, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, para todos los que cultivan la categoría de totalitarismo, el problema es que todas esas organizaciones intermedias entre el Estado y el individuo tienden a desaparecer o tienden a nulificarse, ¿no? Es decir, conciben que la sociedad es el Estado y el individuo como dos entes aparte, ¿no? Y que en medio de ellos se formulan una serie de mediaciones o de cuerpos intermedios, que pueden ser los sindicatos, que pueden ser los partidos, ¿no? Esa es la explicación, digamos, de la ciencia política más tradicional, ¿no? ¿Qué conecta al individuo con derechos con el Estado? Bueno, pues lo conecta que es miembro de una iglesia, es miembro de una... Se puso una pantalla ahí en el ahí está, gracias. Es miembro de un partido de fútbol o de un partido político. Todas son organizaciones intermedias, ¿no? O sea, todo lo que nosotros llamamos normalmente, y el liberalismo sigue llamando normalmente la sociedad civil, ¿no? Recuerden esta terminología, ¿no? La sociedad civil es todo lo que no es el Estado. Entonces, el fascismo sería la estatización de la sociedad civil, ¿no? Y Poulantzas dice, pues eso es absurdo, ¿no? Porque la sociedad capitalista no funciona así. Los individuos, pues son individuos clasistas, ¿no? O sea, son individuos que expresan un lugar en la producción y en la reproducción. No habría en realidad una sociedad civil por fuera del Estado, ¿no? Aquí sí es muy gramsciano Poulantzas. Lo que concibe es el Estado como Estado ampliado, es decir, el Estado entendido como la dominación política también incorpora a esos sectores no estatales, ¿no? La dominación política también se expresa en esas asociaciones religiosas, en esas asociaciones escolares, en esas asociaciones de divertimento, también ahí está presente, ¿no? Por eso dice, estas instituciones son siempre aparatos de Estado, cualquiera que sea la forma de Estado. Dicho de otro modo, la diferencia entre Estado fascista, que es la segunda cita, forma de Estado de excepción, y las demás formas de Estado capitalista, no reside en el hecho de que estas instituciones pertenecerían al sistema estatal en primer caso, en tanto que serían independientes o autónomas en el segundo,
¿no? Es decir, aquí Pulantzas está barriendo la teoría liberal, ¿no? Que es la que ha explicado en buena medida, a partir de una serie de elementos que a él le parecen tangenciales, el Estado fascista, ¿no? El Estado fascista no es entonces que el sindicato se vuelva fascista, sindicato fascista, ¿no? De por sí ya está incorporado en el proceso de dominación política, ¿no? ¿Qué es lo que sí caracteriza al Estado fascista como una forma de estado de excepción y que lo diferencia de otras formas de estado de excepción o de no excepción? Que hay un cercenamiento de la autonomía relativa de los aparatos ideológicos y del aparato de Estado. Es decir, que en esa formación social que actúa como totalidad diferenciada, en donde hay una parte estatal administrativa represiva y hay una serie de aparatos ideológicos que contribuyen a la reproducción ideológico, religiosa, del sentido común, de los vínculos de la sociedad, esa autonomía relativa se pierde, ¿no? Es decir, ahí de por sí estaban ya como totalidad, pero la autonomía relativa que tenían y que poseían, que no tiene que ver con la autonomía liberal, ¿no? De que no es el Estado y entonces está por fuera del Estado, esa autonomía relativa que tenían para matizar, traducir, fomentar algunos matices dentro de la ideología dominante, se pierde por absoluto. Por eso el primer rodeo es tan importante. El primer rodeo que Pulantzas da, que no entra a decir que es el fascismo, sino que entra a discutir aparato, Estado y aparatos ideológicos, es tan importante, porque lo que va a definir la particularidad del fascismo es la pérdida de la autonomía relativa de los aparatos ideológicos frente al aparato del Estado, y que tendencialmente, y va a depender de cada caso, alguno de esos aparatos se sobreponga sobre el resto. Algo que no sucede en las formas no excepcionales, ¿no? En las formas no excepcionales, cada aparato tiene su propia autonomía, guarda sus propias legalidades, tiene su propia forma de desarrollo de temporalidad política. Aquí no, aquí se va a perder eso, ¿no? Entonces, fíjense, Pulantzas construye el argumento diciendo: está esta situación que atañe a todas las sociedades capitalistas, está esta explicación por parte de las teorías liberales, y en realidad, desde su punto de vista, estas construcciones tendrían que considerar que la forma de dominación política fascista responde a una crisis, que esa crisis la resuelve con su acción la pequeña burguesía en los partidos fascistas, bueno, no la resuelve, la instala, digamos, más radicalmente, y que va a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencia es? Que los aparatos ideológicos que antes eran relativamente autónomos, van a dejar de ser relativamente autónomos. No van a tener autonomía. La que sigue, Fer, por favor. Y entonces ahí viene el problema. Dice: a la subversión de las relaciones de fuerza en el seno del bloque en el poder. ¿Qué es esa frase? Bueno, que en modos tradicionales los bloques en el poder logran establecerse a partir de unas relaciones de fuerza que en la época de crisis se vienen abajo, ¿no? Por eso se subvierten las relaciones de fuerza en el bloque en el poder, y por eso esa grieta que permite que la pequeña burguesía entre. Dice: y al papel particular de fuerzas sociales que revisten al mundo en la coyuntura de crisis las clases apoyo del Estado, cuyo asunto privilegiado son los aparatos ideológicos. Dice: la pequeña burguesía pertenece sobre todo al entramado de los aparatos ideológicos, y cuando el conjunto de la dominación política entra en crisis, esas clases que normalmente contribuían al dominio, que eran las clases de apoyo de las formas de dominio, ingresan directamente al aparato de Estado. ¿Cómo lo hacen? A partir de los partidos fascistas, ¿no? Por eso dice en la segunda que un aparato ideológico domina el conjunto del sistema estatal. Perdonen las erratas, es que lo copié rápidamente y ya no lo revisé tan bien. Disculpen. Este es el asunto. ¿Qué es lo que distingue al Estado? Fíjense, lo que distingue al Estado fascista en términos teóricos es que un aparato ideológico domina el conjunto del aparato estatal, ¿sí?
¿Por qué se produce esta situación? Porque vivimos en una crisis, dice, que es la crisis del bloque dominante, producto del nuevo ascenso de relaciones de fuerzas que genera el imperialismo y que condena tendencialmente a las viejas clases pequeño burguesas a la muerte. Y en su intento de salvación, no salían a la clase obrera, no salían al proletariado, sino que procuran incorporarse como fuente esencial de la dominación mediante los partidos fascistas, ¿no? Bueno, la que sigue, Fer, por favor. Entonces ahí ya vienen algunos de los elementos que podrían sernos interesantes pensando en términos contemporáneos. Por ejemplo, cuando empieza a hablar del derecho, ¿no? Dice, bueno, sí hay una transformación efectivamente de las relaciones jurídicas. Y la transformación principal de las relaciones jurídicas es que el derecho ya no empieza a regular, ya no regula las relaciones entre las distintas fuerzas, las clases, sino que empieza a ser la arbitrariedad, ¿no? Dice, lo que caracteriza el estado de excepción no es tanto que infrija sus reglas, sino que ni una de sus propias reglas de funcionamiento en el sentido, entre otros, de un sistema, es decir, de un conjunto que prevé sus propias transformaciones, ¿no? Y el segundo, el derecho ya no limita en este sentido, pero solo en este sentido es en el que se puede hablar en cuanto al estado de excepción de un ejercicio ilimitado del poder, ¿no? Entonces ahí está discutiendo, sobre todo con Hannah Arendt y con otras teorías liberales, hasta qué punto la cuestión legal es la más importante, ¿sí? Y dice, bueno, les concede, digamos, en el sentido de que efectivamente sí el derecho cambia, efectivamente es arbitrario, efectivamente tiene un conjunto de elementos novedosos, ya no limita, sino que permite el uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Pero definitivamente eso no es lo que distingue al fascismo. Lo que distingue al fascismo como una forma de estado de excepción es lo último. Dice, lo que distingue de ella es la ruptura del vínculo de representación de partidos de clase, ¿no? O sea, Poulenc está actuando aquí, está operando todavía en que las clases tienen una representación política más o menos directa, ¿no? Eso, por supuesto, podría ser ejercicio de crítica. Bueno, ahorita vamos a las críticas. ¿Por qué resulta esto lo significativo? Porque el ingreso de la pequeña burguesía por medio de los partidos fascistas, que pasan de ser clases de apoyo a dominar el conjunto del aparato estatal, rompe o subvierte las relaciones entre clases y partidos, ¿no? Porque la pequeña burguesía no es como tal una clase, digamos, en el sentido que todos estos autores tienen de una clase con objetivos históricos, ¿no? Entonces, al no tener esa cualidad de un proyecto de sociedad, están rompiendo en realidad con la representación política que normalmente se desarrolla en el capitalismo. Podríamos pensar aquí que esto es lo que le va a suceder y por eso le dedico unas páginas, a las clases obreras con el fascismo. Van a tener que relacionarse de alguna manera con el fascismo va a tener que relacionarse con las clases obreras, con los campesinos, ¿no? Con los burgueses, ¿no? Es decir, el fascismo como expresión de esa crisis reordena el conjunto de la representación política, ¿no? Pero bueno, como les voy diciendo, aquí hay sobre todo, es un estilo y afloje con otras versiones, particularmente las liberales. La que sigue, Fer, por favor. Aquí está, ¿no? Dice, las fuerzas sociales que desempeñan muy a menudo las clases de apoyo de Estado, especialmente la pequeña burguesía, no solo estas clases se insertan masivamente en los aparatos de Estado, que inflan de manera monstruosa y parasitaria, sino que afectan fuertemente la ideología interna propia de los aparatos de Estado. ¿No es esto que les digo? La pequeña burguesía, horrorizada por ser proletarizada, la pequeña burguesía escandalizada por su destino próximo, incapaz de tener un proyecto de sociedad, recurre a los partidos fascistas van a venir, digamos, del exterior hacia el aparato estatal,
dice inflándolo. Por eso dice uno de los fenómenos más recurrentes que se señalan a propósito del fascismo es el burocratismo, ¿no? El exceso de burocracia, ¿no? Es decir, aquí está de nuevo el problema de la intervención económica del Estado en la época del capital monopolista, pero sobredeterminado por quién es la fuerza que está articulando esa sobredeterminación. Es la pequeña burguesía que ha entrado al aparato de Estado y ha transformado, de hecho, porque ella era exterior, era clase sostenedora, era parte de la autonomía relativa de los aparatos ideológicos, ha entrado al Estado, ¿no? Al aparato estatal, a la forma represiva, ¿no? Entonces, esto es un planteamiento teórico, pero que tiene mucho sentido en el rodeo pulanciano. En el rodeo pulanciano, cuando los aparatos ideológicos pierden autonomía, es porque tienden a no distinguirse del conjunto del aparato estatal. Y eso está posibilitado solo en un momento de crisis. La que sigue, Fer, por favor. Y aquí viene ya la parte, las páginas que en el libro están dedicadas específicamente al fascismo, que son por ahí de la 369, ahorita les digo exactamente para que lo puedan ver, el índice de burocratización. A partir de la 392, son apenas 4 páginas de la 392 a la 397, donde ya viene el desarrollo de qué sí es específicamente lo que va a distinguir a esta forma de resolución. Es decir, puede haber crisis provocadas por el ascenso del capital monopolista del imperialismo, en donde la burguesía no actúa igual, ¿no? O su manera de actuación o las clases que están enfrente, las clases trabajadoras, actúen de otra manera e impidan ese ascenso. Rasgos distintivos para Pulanzas es el Estado fascista se caracteriza por la movilización permanente de las masas, ¿no? El fascismo es original y esencialmente exógeno a este aparato, se refiere al aparato estatal. Pese a las convivencias entre el partido fascista y las ramas del aparato de Estado, el instrumento principal de la subida del poder es un aparato exterior al aparato represivo de Estado invadido desde fuera, ¿no? Es muy curioso porque nosotros, quienes nos formamos seguramente en los años venideros asociamos pues las formas militares, ¿no? Tenemos la idea de que ahí se encumbra el fascismo, pero para Pulanzas en la experiencia histórica el fascismo no se encumbra en los ejércitos, ¿no? O sea, de hecho, cuando relata el caso alemán dice nunca les gustó mucho el ejército, ¿no? El ejército solo muy al final lograron dominarlo. Pero en realidad dice lo que pasa es que un área del aparato ideológico, la CSS, en el ejemplo que da él, domina el ejército muy tardíamente, ¿no? Él dice, aquel fascismo es una cosa exterior, no se encumbra desde dentro del Estado, se tiene que encumbrar desde fuera del Estado, insisto, en esta lógica de la crisis imperialista, ¿no? Una reorganización de las ramas del aparato de Estado, la que domina las otras ramas, y así el conjunto de aparatos de Estado, incluso los aparatos ideológicos. Esta rama no es ni el ejército ni la burocracia administrativa. Dice, es la policía política, ¿no? Entonces, fíjense, Pulanzas da un giro, ¿no? Aquí le da una vuelta en el asunto, ¿no? De alguna manera lo que está diciendo es hay que tener cuidado con todas esas fuerzas externas que están elaborando, ¿no? en época de crisis, alternativas para subsanar los bloques, la crisis en el bloque de dominación, ¿no? Si hay crisis de dominación, es decir, si una clase no logra establecer sus parámetros, sus principios, sus proyectos de organización política, entonces ahí se abre la ventana para el fascismo, entendido tal como lo está entendiendo Pulanzas, ¿no? Por eso la experiencia griega del 67 o las experiencias latinoamericanas de los años 60, 70 no le parecen fascismo Pulanzas, y no le parecen fascismo porque uno, no ve movilización permanente de las masas, definitivamente no, tampoco ve fuerzas externas apoderándose desde fuera del Estado, ¿no? Pues si son los militares, pues no son fuerzas externas, ¿no? Es el corazón del Estado. Y tampoco ve que hay una reorganización muy radical
de aparatos, de los aparatos ideológicos y de los aparatos estatales. O sea, los ejemplos latinoamericanos serían más bien dictaduras y no fascismos, ¿no? En el argumento pulanciano, ¿no? Ojo, siempre hay que dejarlo claro. Creo que hay otra, Fer. Sí, creo que sí hay una más. Dice el partido, el lugar del partido, nunca es de subordinado, pero sí es una correa de transmisión. El papel de la familia, muy importante en el aparato propagandístico. Y bueno, como en todos los capítulos, hace un giro, ¿no? Un intento de explicación de los procesos de fascistización en Alemania e Italia. Empieza con Alemania y luego va con Italia generalmente, porque a Alemania le parece un caso todavía mucho más radical, y todo eso lo ve mucho menos, al menos en este capítulo, estos elementos los ve menos desarrollados en el caso italiano, ¿no? Si quieres, deja de compartir, Fer, y porque ya era la última, y voy cerrando, ¿no? Porque ya hablé mucho. A ver, entonces, recapitulando, para mí, para ustedes, Pulanzas no entra directa si el fascismo es la ideología reaccionaria, como si entraba Dimitrov, da dos rodeos. Primero, el definir el lugar del aparato estatal y del aparato ideológico en la formación social. ¿Por qué? Porque después le va a permitir decir, se pierde la autonomía entre uno y otro. El fascismo, entre una de sus características, es que se ha perdido la autonomía. Dos, segundo rodeo, no entrar al Estado fascista, sino dirimir las formas de la excepcionalidad de la dominación, ¿sí? Y ya después destacar lo que sí corresponde al fascismo. ¿Qué corresponde al fascismo frente a otras formas de excepcionalidad? ¿Qué serían? El bonapartismo y la dictadura. La presencia de la pequeña burguesía. O sea, la presencia de la pequeña burguesía es para Pulanzas el elemento crucial, que ante una crisis del bloque de dominación en donde las clases dominantes no logran llevar a cabo su proyecto político, no logran convencer a los sectores de la sociedad, no logran parar los impulsos de las clases proletarias o populares, la pequeña burguesía entrando en crisis, temerosa de perder su lugar, pasa de ser una clase que sostiene al Estado a infiltrar, dice, desde fuera a el Estado, ¿no? Por medio de las formas fascistas, de los partidos fascistas, ¿no? Eso significa, dice, que se pierde la autonomía entre el aparato ideológico y el aparato de Estado. ¿Qué es lo interesante? Que Pulanzas está viendo el fascismo como una respuesta de lo que los liberales llaman la sociedad civil. El fascismo para Pulanzas se formula por fuera del aparato del Estado. Se formula en las clases sostenedoras de los aparatos ideológicos, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿no? Este es el elemento fundamental. Entra en crisis el bloque de dominación, entra en crisis la forma de ejercer el poder. No son los militares en Pulanzas, sino más bien son estos sectores temerosos, digamos, del momento revolucionario, que por lo demás no siempre llega, las que entran al quite, ¿no? Y en su desesperación, en su soberbia, en su miedo, lo que querramos, son las que van a perfilar la forma fascista. Elementos críticos, y ya con esto voy cerrando. Bueno, Pulanzas no le interesa, me parece. Aquí hay un debate, ¿no? Hay autores que sostienen que lo de Pulanzas sirve y que a él puede servir, digamos, para pensar otros ejemplos. Ahí está el amigo Danilo Martuchelli, por ejemplo, el compañero brasileño. Hace poco Mike Wyszynski, que es un compañero que luego escribe también en La Jornada, y le dedicó una columna a Pulanzas y el fascismo, y él dice, bueno, no, eso es categoría histórica, ¿no? O sea, Pulanzas quiere entender fenómenos pasados, ¿no? No está hablando de fenómenos presentes, sino está hablando de fenómenos pasados, justamente porque en su presente no quiere confundir los acontecimientos con el fascismo. Independientemente de eso, pues claramente, primero, ¿no? Hay una idea de que las clases tienen proyectos políticos, ¿no? O sea, es una idea que el día de hoy se sostiene menos, digamos, ¿no? Segunda, como decía Dania, pues ya el neoliberalismo trastocó muchas de las coordenadas que
pudiéramos pensar, algunas sí, algunas no, de las formas de economía capitalista, ¿no? Y yo la crítica que haría, que no es una crítica directamente a Poulantzas, sino más bien es una crítica al concepto de aparatos ideológicos de Estado. Porque el concepto de aparatos ideológicos de Estado es muy importante en un complejo más amplio, en donde esos aparatos ideológicos permiten la reproducción de las relaciones de producción. Es decir, que no basta el intercambio de mercancías ni el intercambio obrero-capital, sino que hay que tener una atmósfera social que permita que eso suceda. Ojo. El problema es que apellidarlo de Estado me parece que no ayuda a confundir más que clarifica en este momento, ¿no? Insisto, si lo entendemos como aparatos ideológicos de la dominación política, entonces sí, ¿no? Y entonces los aparatos, dice, pueden ser públicos y privados, siempre se están enfatizando en esto, ¿no? Puede ser la escuela pública o la escuela privada, no importa que sea público y privado, eso no es lo importante es que contribuyan las dos a la forja de las condiciones de reproducción, ¿no? De las formas capitalistas de producción. Entonces, bueno, yo creo que aparatos ideológicos es un concepto y es un texto, el de Althusser, muy importante, pero que tendremos que reimaginar con otro lenguaje, porque si no parece que estamos hablando del estatismo del siglo XX, y el estatismo del siglo XX, pues obviamente ya hoy no puede operar, no tiene manera de operar, como sí lo tuvo en los años 40, 50, 60. Me parece que hay muchas cosas que han cambiado, estas que Dania señalaba justamente, ¿no? Entonces, bueno. Y el otro tema, al cual le tendríamos que haber entrado también, y yo ahí no sugerí, porque caí en cuenta ya también bastante tarde, es el discutir el de la pequeña burguesía, ¿no? O sea, el discutir el tema de la pequeña burguesía resulta tan clave como discutir las formas específicas de operar del Estado fascista, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un terreno que todavía puede seguir siendo arado productivamente, ¿no? Bueno, ahí le dejo, Fer. Muchas gracias y gracias a todas y todos ustedes.